Bendiciones, familia, espero que estén bien en este día, que nos podamos conectar para poder charlar y hablar sobre la palabra de Dios, que es algo muy importante. Por eso ya en esta primera instancia les pido a todos que estén congregando la palabra correcta, congregando a sus seres queridos, invitándolos a congregar en esta hermosa mañana donde vamos a compartir una palabra de parte de Dios, donde vamos a estar predicando y hablando al Señor, amén. Así que los bendigo con todo mi corazón, espero que estén bien en este día y que podamos escuchar el mensaje que Cristo trajo en el día de hoy para nuestras vidas. Vamos a ir invitando, te pido que puedas compartir una palabra poderosa de parte de Dios. Oh, Dios me ha regalado y me ha revelado una palabra en esta mañana, y bueno, yo quiero compartirla contigo para que puedas recibir. Amén. Vamos a estar orando también por diferentes personas, por aquellos que estén necesitando. Vamos a estar orando por aquellos que estén buscando una palabra de parte de Dios. Dios los bendiga grandemente a todos los que se van conectando. Volvemos a las redes sociales a compartir palabra de parte de Dios. Nuevamente estaremos predicando la palabra en tiempo y forma, en lo que se pueda compartir. La idea es poder estar predicando a las 10 de la mañana todos los días o día por medio. Pero bueno, hoy arrancamos un poquito tarde. Gracias le damos a Dios por cada momento que podemos predicar su mensaje, que podemos hablar de Jesucristo, que podemos hablar de la palabra del Señor. Y hoy estamos aquí todos conectados, los que hoy están presentes, recibiendo una palabra de parte de Dios, volviendo a las redes sociales. Hace un tiempo que no estoy predicando mucho en las redes sociales y compartiendo todo lo que estamos haciendo, pero no alimentando con una palabra de parte de Dios. Pero hoy el Señor me marcó de poder predicar y bueno, hay que hacerle caso a papá, porque si no después Él nos va a rendir cuenta. Así que estamos aquí en esta mañana para poder compartir un mensaje de parte de Dios para tu vida, poder hablarte de algo que Dios me fue dando, ¿sí? En esta hermosa mañana. Cuando desperté, Dios pudo darme este mensaje perfecto de parte de Dios sobre la vida, y el mensaje es lleno del Espíritu Santo. Ese es el título que le vamos a poner. Ahora, cuando tú lo compartas, tienes que compartir y poner lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que vamos a compartir y lo que vamos a escribir en las redes sociales de cómo una persona, ¿cuál es la diferencia entre de estar lleno del Espíritu Santo y la de no estar? ¿Cuál es la diferencia de estar llenos del Espíritu Santo y la de no estar lleno del Espíritu Santo? Hay una diferencia. ¿Y sabes cuál es? La diferencia la respuesta es tener a Cristo en nuestro corazón. Esa es la diferencia en estar lleno y no estar. Ojo, hay personas que han caminado, y de la persona que vamos a hablar en el día de hoy, él ha caminado con Jesús, él ha hablado con Jesús, pero no estaba con Cristo en su corazón, porque no era lleno del Espíritu Santo. Para estar completamente es necesario
que tú aceptes a Cristo en tu corazón, pero que también estés lleno del Espíritu Santo de Dios para poder hablar, cambiar, para poder direccionarte, para poder ir hacia la gente. Es necesario que tú te llenes de la presencia del Padre, te llenes de la presencia de Dios. Amén. Esto provoca cambios en una persona. Produce cambios en una persona. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo de Dios, nuestra vida totalmente cambia para siempre, en todas las áreas de nuestra vida. Una persona que no está llena de parte de Dios, no está llena del Espíritu Santo, no tiene cambios en su vida. No produce un cambio en su vida, sino que siempre sigue estando triste, angustiado, enojado, amargado, con problemas, sin valentía, sin poder, sin autoridad. Pero una persona que está llena de la presencia del Espíritu Santo puede comprobar todas estas cosas que estoy diciendo. Va a tener gozo, alegría, felicidad, va a tener poder, autoridad. Dios lo va a acompañar en milagros y en señales. Amén. Vemos a un Pedro sin espíritu y a un Pedro con espíritu. Son dos cosas diferentes. La persona que hoy vamos a hablar en esta mañana, estamos viendo a un hombre con el Espíritu Santo de Dios y a un hombre sin el Espíritu Santo de Dios. Fue una persona diferente. Cuando tuvo el poder del Espíritu Santo, él cambió. Pero cuando no lo tuvo, él fue una persona diferente. Y vamos a leer la primera cita bíblica. Los que pueden escribir ahí, me gustaría que puedan ayudarme, los de nuestra iglesia, que puedan compartir en los grupos que estamos transmitiendo en vivo y escribir aquí abajo en los comentarios la cita bíblica que vamos a compartir hoy, que es Mateo 26, 69 al 75. Mateo 26, 69 al 75. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Mateos 26, 69. Y es una historia muy, pero muy conocida. Pedro niega a Jesús. Este es un Pedro sin el Espíritu. Ojo, es un Pedro que conocía a Cristo, que caminó con Cristo, que vio el poder de Cristo, que vio las señales de Jesucristo. Pero era un Pedro que no tenía el Espíritu Santo de Dios. Caminó con el mismo Espíritu, con el mismo Jesús, pero no tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque vemos claramente lo que hace Pedro en esta situación de vida. Dice, Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios niega a Jesús en su familia. Ahora usted dice, pastor, yo en todos lados digo que Jesús es mi Salvador. Pastor, en todos lados yo hablo de Cristo. Hay personas que no lo hacen. Hay personas que ni nombran que van a la iglesia. Hay personas que ven un enfermo y nunca le dicen tu salvación es Cristo. Hay personas que están bajo una situación difícil y nunca llegan a hablar de Jesús por miedo de qué le dirán sus amigos, sus familiares, su entorno. No lo nombran a Jesús. Entonces, negamos a pesar de que lo conocemos, y qué bueno es esto, a pesar de que sabemos, que congregamos, que vamos a la iglesia, que vamos a los eventos, que escuchamos la palabra cada domingo, a pesar de que leemos la Biblia, negamos con nuestras acciones a Jesucristo. En nuestros entornos
o en nuestra manera de accionar. Lo negamos a Jesús. ¿Qué hacemos? Agarramos y decimos, Jesucristo no está en mí, con nuestras acciones. Cuando hablamos mal de un hermano, cuando hablamos mal de una persona, cuando cometemos errores delante de nuestros amigos o nos convertimos a ellos, a fumar, a tomar, a bailar y a andar en diferentes cosas, ese es el momento donde estamos negando a Cristo, en vez de predicar con nuestra vida de este hermoso Jesús. Y Pedro lo negó. Saliendo a la puerta lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, ahora juró, juró, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús, que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Se dio cuenta, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando después de haber negado a Jesús nos damos cuenta, nos acordamos de que Jesús nos dijo que nosotros lo íbamos a negar. O nos acordamos de que teníamos que predicarle la palabra a la persona, o nos acordamos de que teníamos que hablarle a ese amigo, a ese vecino, a ese pariente, y decimos, ¿cómo? ¿Por qué no le hablé de Cristo? Quizás que se hubiera salvado, quizás que lo hubieran recibido, quizás que su vida hubiera cambiado. Entonces, esta es una persona que conoce de Jesús. Este Pedro, este Pedro es una persona que sí conoce a Jesús, que caminó con él, que anduvo con él, pero que no lo tiene dentro completamente. Este Pedro vio y anduvo sobre el agua, vio las señales, los prodigios, vio todo lo que era referido a Jesús, pero no lo tenía, no tenía el Espíritu Santo. Nosotros podemos conocer a Jesucristo, pero no podemos tener el Espíritu Santo. Este Pedro era un Pedro cobarde, miedoso, ¿sí? Que no podía decir, sí, yo creo en Cristo, sí, yo sé de Jesús. Si yo hago. Hay muchas personas que por no ser aprobados por su entorno, no dicen que ellos van a la iglesia, o no dicen que ellos tienen a Cristo en su corazón, o que leen la Biblia, por miedo que los rechacen del entorno donde están, del club, de la cancha, de la amistad, del equipo, del trabajo, del lugar donde van a compartir sus amigos, el entorno con sus amigos. Son personas que no hablan de Cristo por miedo que la sociedad o su entorno los rechace. Y esto mismo hizo Pedro. Él se corrió, dijo, yo no lo conozco, no conozco al hombre, yo no lo he escuchado nunca, no lo he visto nunca, yo no tengo nada que ver, lo juro y los maldigo, dijo él, pero yo no lo conozco. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos. No hablar del Señor en los lugares que más queremos. ¿Para qué? Para que no nos rechacen. Y Pedro estaba aquí, dice en Mateo 26:57, Jesús ante el concilio. Jesús estaba ante el concilio. Y donde había entrado Pedro, era también ahí en el concilio, donde estaba toda la gente, donde estaban los judíos, donde estaban los sacerdotes, donde estaban los ancianos. Él estaba en ese lugar. Y él negó a Jesús en ese lugar. ¿Por qué? Porque Pedro no tenía el Espíritu Santo, porque Pedro estaba con miedo. Pedro no era un hombre valiente, no era un hombre que tuviera autoridad, que tuviera el Espíritu Santo de Dios en su vida.
Él había vivido con Jesús, pero no tenía eso. Y quiero que entiendas eso. Él en esa parte no lo tenía, el Espíritu Santo. Y estaba frente a los ancianos y no pudo decir, sí, es verdad, yo anduve con Él, yo caminé sobre el agua, yo vi los milagros, yo vi los prodigios, vi cómo multiplicó los peces, vi cómo multiplicó los panes, vi esto. Él no lo pudo hacer. No fue un hombre valiente de decir, yo he visto a este hombre hacer los milagros, yo lo vi. Y aunque me quieran matar, mátenme con él. No, él no lo hizo. Era un Pedro sin el Espíritu Santo de Dios. Era un Pedro sin autoridad. Un Pedro cobarde. Un Pedro sin poder. Sin ese fuego. Eso es lo que era en ese momento. Pero más adelante vamos a ver otra clase de Pedro. Y es de lo que te quiero predicar en esta hermosa mañana. Es de lo que te quiero hablar en esta hermosa mañana. Y de cómo tiene que ser tu vida a partir de ahora. ¿Qué es lo que tienes que provocar a partir de ahora? Para poder ser un hombre poderoso, un hombre valiente. Por eso quiero que si tienes amigos que son creyentes, que le compartas este video para que puedan ver a ese hombre o a esa mujer reflejado a través de esta prédica y decir, Señor, yo sé en lo que tengo que cambiar. Y vemos en Hechos 4, ahora vamos a escribir ahí Hechos 4. Amén. Les pido que compartan y escriban las citas bíblicas. Busquemos, primeramente dijimos, les pido ahí a la gente que está ahí, escribe la cita bíblica. Compartimos el libro de Mateo 26:69 y ahora vamos a hablar en Hechos 4, otro Pedro. Hechos 4, 1 al 12. Vamos a hablar de otro Pedro. Gracias, Señor. Vamos a hablar de una transformación de un Pedro sobrenatural. Amén. Y dice la palabra, Hechos 4, 1 al 12. Y habiendo ellos, el título es Pedro y Juan en el concilio. ¿Y por qué yo aclaré anteriormente que Pedro estaba en el concilio? Porque ahora estaba nuevamente en el concilio. Anteriormente estuvieron cuando Jesús había sido entregado y Pedro lo negó. En ese mismo lugar, en ese mismo escenario, Pedro lo niega. Pero ahora Pedro estaba en este lugar, en este mismo lugar donde Jesús fue golpeado, fue maltratado, donde Jesús negó, donde Pedro negó a Jesús, donde Jesús lo miraba. En ese mismo lugar se encontraba nuevamente Pedro. Pero acá era otro Pedro. Ya no era el temeroso, el miedoso, el cobarde, el que no tenía autoridad, sino que acá era otra clase de Pedro, otro hombre. Y habiendo ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ellos estaban ahí, habían sido llevados a ese lugar, habían estado presos esa noche. ¿Por qué motivo? Porque en el capítulo 3 Pedro había hecho un milagro, curación del cojo, había levantado el cojo que estaba mendigando en la puerta de ese lugar. Pedro y Juan, subían junto al templo a orar a la novena, la hora de la oración, y eran traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Ahí está. Este hombre era puesto en ese lugar, en el templo que se llamaba La Hermosa. Amén, en un templo. Y era un hombre cojo, dice que lo ponían ahí.
Y Pedro le dijo las palabras que todos conocemos. De lo que tengo te doy, y recibió un milagro. Y dice que ese hombre se levantó y caminó normalmente. Y por hacer esto, lo llevaron a Pedro a estar preso y lo metieron dentro del concilio. Después de estar preso, lo llevaron al concilio y les echaron mano, dice el versículo 3, y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. En aquel tiempo, escucha bien esto, y muy importante, el Pedro anterior no había podido hablarle ni a una mujer. El Pedro sin el Espíritu Santo de Dios no podía ganar ni a una mujer, porque esa mujer que le dijo, ¿tú no eras el que estaba con este también? Él le dijo, no, yo no era. ¿Qué estás hablando? Y después 3 veces lo negó a Jesús. O sea que este Pedro, aunque había caminado con Jesús, no estaba lleno del Espíritu Santo. Pero este mismo Pedro no podía ganar ni un alma, porque no tenía la valentía y el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. Pero ahora, de nuevo en el mismo lugar, en la misma tierra, vemos a un Pedro sobrenatural, que estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo, y que no solamente pudo ganar un alma, sino que dice que, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, puede ganar miles y miles de almas, pero una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios no puede ganar a nadie. ¡Wow! No puede hablarle a nadie. Pero una persona que está lleno del poder puede ganar miles y miles de almas para Cristo. El Pedro anterior de Mateo no pudo ganar un alma, pero este Pedro de Hechos pudo ganar 5,000. ¡Qué poderoso! La diferencia de lo que estamos hablando, ¿no? La prédica de hoy, la diferencia de lo que es estar lleno del Espíritu Santo y a no estar lleno del Espíritu Santo. O no estar lleno del Espíritu Santo al estar lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y aconteció que el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de los ancianos y los escribas, estos mismos ancianos y escribas y sacerdotes eran los mismos que estaban delante de Jesús, juzgándolo, señalándolo, latigándolo, y fue a los mismos que Pedro no le pudo decir nada, sino que se fue a llorar amargamente. Amén. Pero acá era diferente. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, los mismos que habían estado anteriormente, poniéndole en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto, el milagro? ¿Con qué autoridad lo habréis hecho? Entonces Pedro lleno, mira lo que dice acá, Pedro lleno del Espíritu Santo. El anterior Pedro no lo tenía el Espíritu, pero ahora era un Pedro lleno del Espíritu Santo, les dijo, ahora le habló, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho en un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús, Cristo de Nazaret, que es el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro acá le estaba diciendo, el hombre que ustedes crucificaron,
que ustedes maltrataron, pero el que yo no pude decir que estaba con él, este mismo hombre es el que sanó a este paralítico, a este cojo, perdón. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Este versículo tiene que quedar grabado en tu corazón y en tu alma, en tu mente. ¿Por qué? Porque no hay salvación en otra persona sino en Jesucristo, dice la Biblia. Cuando aquellos que vienen a decirte, no, vas a ser salvo por tu abuela que murió, por tu tío que murió, por tu familia que murió, no, las personas no te pueden hacer salvas. Cuando dice la Virgen, el gauchito, el sana muerte, un santo, te puede ayudar y te va a hacer salvo y va a ir a hablar con Dios, es mentira, no lo pueden hacer. El único que lo puede hacer, dice la Biblia, se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, acá vemos un Pedro transformado y valiente. Vemos un Pedro que no lo estaba negando a Jesús, sino que estaba hablando del mismo Jesús. Vemos un Pedro que no se fue corriendo a llorar, que no maldijo, que no insultó, que no juró, sino que vemos un Jesús poderoso, un Pedro poderoso, que estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo y le estaba diciendo, yo no lo hice, el que lo hizo se llama Jesús de Nazaret, el mismo que ustedes crucificaron, que yo un día callé, pero que ahora estoy hablando, ese mismo Jesús que hizo milagros, señales y prodigios, ese mismo Jesús es el que me envió a hablar por este hombre y que se levantó, que no podía caminar, es este mismo Jesucristo el que ha hecho el milagro. Ahora vemos a un Pedro transformado, vemos a un Pedro cambiado, no el mismo Pedro anterior. Conocía de Jesús, pero no estaba lleno del Espíritu Santo. Este Pedro no solamente había vivido, no solamente había caminado, no solamente había visto, sino que a partir de ese momento Pedro estaba lleno de lo que Cristo tenía. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del fuego, de la unción y del poder, de la autoridad. Porque cuando uno está lleno de poder, de fuego y de autoridad, somos valientes para hablar. No nos importa si mi amigo no le gusta, si a mi familia no le gusta, si a mi entorno no le gusta, si a mi pariente no le gusta, no nos importa. No podemos callar, no podemos dejar de hablar de Jesucristo. Por eso este Pedro era un Pedro cambiado y transformado. Era un Pedro que estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que tú tienes que hacer a partir de ahora. Provocar que seas lleno del Espíritu de Dios. Porque tú puedes conocer la Biblia y puedes conocer a Cristo, puedes conocer la iglesia, al pastor, a tu pastora, puedes congregar, pero ¿estás lleno del Espíritu Santo? Ahora la pregunta final es, ¿cómo sé yo que estoy lleno del Espíritu Santo? Y la palabra es simple. Si te pegan en una mejilla, pon también la otra. La palabra es simple. Estás con gozo siempre. Estás con alegría. Estás con ganas de predicar, de hablar. Por más que hablen mal de ti, tú no hablas mal de los demás. Tú no te sientas a la mesa a hablar de un hermano, de un familiar, de un pariente. Tú no eres partícipe de eso. Tú no maldices. Tú no insultas. Tú no te enojas por cualquier cosa, sino que te alegras porque el otro pudo lograrlo. Te alegras si tu vecino pudo comprarse el 0 kilómetro. Te alegras si el otro pudo acceder a una casa. Te alegras si el pastor o la pastora o un líder pudo comprarse un vehículo. Si pudo lograr algo más. Tú te alegras por la familia que puede lograr algo. Te alegras si el otro canta mejor que ti, te alegras si el otro toca mejor que ti,
te alegras si el otro predica mejor que ti, te alegras por la bendición del otro. No te endureces, no te enojas. Te gozas en el amor. Eso es lo que hace una persona que está llena del Espíritu Santo. Y aparte, una persona llena del Espíritu Santo tiene valentía, tiene autoridad, tiene poder, tiene señales. Esa persona llena del Espíritu Santo no solamente congrega, va a la iglesia y conoce la palabra y conoce a Cristo, sino que ahora lo lleva dentro de su alma y de su corazón. Y eso es lo que tenemos que provocar a partir de ahora y cada día, estar lleno de la palabra, lleno del poder, lleno del milagro, lleno de la unción, lleno del Espíritu Santo de Dios. Te bendigo con esta palabra. Empieza a provocar estar lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, sacar todo lo que no te sirve, porque nosotros somos un templo, una casa que está habitada y tiene que estar habitada del Espíritu Santo. Pero hay veces que hay cosas en nuestra vida que las tenemos que sacar: enojo, ira, tristeza, angustia, malestar. Arráncalo y sácalo, para que dentro del lugar de tu casa haya espacio y pueda estar Cristo y el Espíritu Santo de Dios. Te bendigo de parte del apóstol Gonzalo Cabrera. Estaremos orando por tu vida. Todo pedido de oración tú lo puedes dejar aquí en los comentarios, porque vamos a orar, vamos a clamar por tu vida y vamos a estar clamando por esta palabra para que impacte en ti. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga. Que tengas un hermoso día. Shalom.